Durante su pontificado, el Papa Francisco, de feliz memoria, haciendo honor al santo en el cual inspiró su nombre, San Francisco de Asís, nos hizo poner atención en el cuidado de la creación, en el cuidado de nuestra casa común, y le dio a este cuidado un enfoque pastoral. Continuando su legado, este cuidado por la creación, esta preocupación por la casa común, por esta creación en la que Dios nos ha colocado y de la cual nos ha hecho sus custodios, se ha transformado en acción litúrgica. Recientemente se ha incorporado al misal romano la misa por el cuidado de la creación. Una misa no solamente aprobada por el Papa León XIV, sino una misa que él mismo ya ha celebrado. En esta emisión del Club de los Búhos, vamos a detenernos a analizar y reflexionar acerca de la eucología de la misa por el cuidado de la creación. Ojo, no dije la ecología, dije la eucología, es decir, los textos de esta misa que usamos para rezar, para rezarle a Dios. Las oraciones, pues, de la misa, su contenido, su referencia escriturística, su teología litúrgica, su teología pastoral. Será un programa de mucho aprendizaje litúrgico, y que nos ayudará a comprender esta misa tan bella que es ahora parte del misal. Me da muchísimo gusto que estemos nuevamente aquí en el Club de los Búhos para abordar un tema por demás apasionante, que es esta nueva misa por el cuidado de la creación. Apasionante porque a mí en lo personal me apasiona la Sagrada Liturgia y no todos los días se agrega una misa al misal, así que esta es una ocasión excelente para que nos sirva como pretexto para aprender más acerca de la Santa Misa, no solamente acerca de esta misa por el cuidado de la creación, sino acerca de la misa en general. Y es que hay un principio importante para nuestra vida de fe: lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la creencia. Dicho de otra forma, lo que rezamos es lo que creemos. Lo que rezamos en la misa es lo que creemos, es la expresión de nuestra fe. En la medida en que comprendemos lo que rezamos en la misa, comprendemos mejor nuestra fe. Y justamente lo que vamos a hacer en este programa, en esta emisión del Club de los Búhos, es detenernos a considerar lo que se reza en esta misa, justamente la misa por el cuidado de la creación, sus textos eucológicos. Sus textos eucológicos son los textos con los que rezamos. En la Santa Misa entablamos un diálogo con Dios. Dios nos habla a través de su palabra, a través de las lecturas. Nosotros, la Iglesia, nos dirigimos a Dios a través de nuestras oraciones. Esas oraciones que le dirigimos a Dios en la misa son justamente esos textos eucológicos. Y es lo que vamos a considerar en esta ocasión acerca de esta misa por el cuidado de la creación. Y me gustaría, como siempre, que comencemos antes que nada poniéndonos en presencia del Señor en un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi brasa. Dame, como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso oleaje, ponme costado de gracia. Dame, como te demando, concordia de cuerpo
y alma. Señor, mitiga mi angustia. Remite, Señor, mi ansia. Dame, como te la clamo, concordia de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues concordia de cuerpo y alma. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos rezado el himno Enfría, Señor, mi boca, del rezo de las vísperas de la liturgia de las horas de este día. Y como siempre, pues vamos a invitar a nuestro querido Buino para que me ayude a saludar a nuestros amigos que ya se comienzan a conectar por aquí. Hola Buino, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si saludamos a nuestros amigos que están por aquí? Vete a descansar por ahora, despídete. Y vamos nosotros a comenzar. Vamos a comenzar porque sí será un tema vasto, pero lo amerita la ocasión, porque como les digo, no todos los días tenemos una misa nueva que se agrega al misal. Esta misa por el cuidado de la creación se agrega al misal entre las misas por diversas necesidades. El misal contiene un grupo de misas que se celebran por diferentes necesidades. Acuérdense que en el misal tenemos misas para celebrar las solemnidades, para celebrar las fiestas, para celebrar las memorias de los santos. Algunas de ellas son opcionales, otras no. Pero también hay misas para diferentes necesidades. Entonces hay misas, por ejemplo, para la iglesia, hay misas que se celebran por el Papa o por el obispo, o por elegir a un nuevo Papa, o por elegir a un nuevo obispo, o por los sacerdotes o religiosos. También hay una misa para la evangelización de los pueblos, otra para los cristianos que se encuentran en persecución. También las hay para pedir por la patria o para pedir por la ciudad en la que uno vive, para pedir por el progreso de los pueblos, por el gobernante de una nación. Hay una misa en el misal para pedir por la paz y por la justicia, otra por la reconciliación. También una misa para los tiempos de guerra o para otras circunstancias como para santificar el trabajo humano, para los tiempos de siembra, para después de la cosecha, dar gracias a Dios por los frutos. También para los tiempos en que se padece hambre. Hay misa para los que están en cautiverio o para los que son encarcelados. Hay misas para los que se encuentran prófugos o exiliados. Hay misas por los enfermos. Hay misas que se celebran en tiempos de terremoto o para pedir porque haya lluvia en tiempos de sequía o para pedir que haya buen tiempo cuando hay demasiada lluvia o para alejar las tempestades o para cualquier necesidad. Hay misas para dar gracias a Dios, por la familia. Y en fin, que entre todas estas misas, pues se agrega esta nueva misa por el cuidado de la creación. Es una misa que se celebra, o pues cuando un sacerdote o cuando una comunidad así lo considere necesario, no en domingo, no el día de una solemnidad, por supuesto, no el día de una fiesta, no el día de una memoria obligatoria. En cualquier otro día pueden celebrar esta misa por el cuidado de la creación, precisamente. El Papa ya la celebró, estando de hecho de vacaciones allá en Castel Gandolfo. Él fue el primero en celebrar esta misa y lo hizo estando de vacaciones y lo hizo en el jardín. Y vamos pues a ir viendo estos textos eucológicos, comenzando por la antífona de entrada. La antífona de entrada nos marca realmente la actitud con la que iniciamos la misa, la actitud con la que hacemos la procesión de entrada. En las misas feriales, que son las misas de entre semanas, y se llaman misas feriales, no se suele hacer una gran procesión de entrada, aunque de hecho el recorrido que hace el sacerdote desde la puerta de la sacristía hasta el altar es una procesión de entrada. Y estas palabras de la antífona de entrada para esta misa por el cuidado de la creación están tomadas del Salmo 18 y son bellísimas.
Son bellísimas porque están tomadas de un salmo que de por sí es bellísimo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. ¿Qué es la obra de las manos de Dios? Pues la creación, por supuesto. Y el cielo proclama la gloria de Dios, un cielo que cubre, diríamos, que recubre como un domo la creación de Dios. Entonces desde ahí el cielo contempla toda la obra de Dios y al contemplar esa obra de Dios, al contemplar esa obra de las manos de Dios, proclama la gloria del Dios creador y de ahí que el salmo así diga, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos. Y de entrada entonces esta misa por el cuidado de la creación arranca alabando a Dios por la creación. Acuérdense que nosotros vamos a la misa con 4 propósitos. El primero de ellos es adorar a Dios, lo que se conoce como el fin latréutico. También vamos a misa a pedirle a Dios, el fin impetratorio. Vamos a misa a ofrecerle un sacrificio a Dios, el fin propiciatorio. Y vamos a misa a darle gracias a Dios, el fin eucarístico. Y justamente este fin latréutico, adorar a Dios, lo estamos cumpliendo en esta misa ya de entrada, desde la antífona. Porque es una antífona con la que se alaba a Dios, se le da gloria, se le adora. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Sublime, sublime. Después, los ritos iniciales van a concluir con la oración colecta, justo antes de que comience la liturgia de la palabra. La oración colecta es muy importante porque es en ese momento, al principio de la misa, es en el momento de la oración colecta, cuando le presentamos al Señor las necesidades por las cuales le vamos a pedir en esa misa. Yo te decía que otro de los fines de la misa, otra de nuestras razones para ir a misa, es ese fin impetratorio, le vamos a pedir. Y cada vez que vamos a misa, tenemos en nuestra vida necesidades diferentes por las cuales pedirle a Dios. Y el momento de exponerle esas necesidades es justamente este momento de la oración colecta. Es ese momento en que el sacerdote dice, oremos, y junta sus manos y guarda silencio. Tiene que guardar silencio, no es opcional. Porque ese silencio tiene el propósito de darnos espacio y tiempo justamente para que en lo secreto le expongamos a Dios nuestras necesidades. Se llama oración colecta porque lo que hace el sacerdote es colectar las oraciones de todos los que están presentes en la misa. Entonces el sacerdote colecta todas nuestras súplicas, oremos, y después de que cada quien en lo secreto ha expuesto a Dios sus necesidades, el sacerdote las condensa todas a través del rezo de la oración colecta que aparece en el misal. Y así se las eleva a Dios. Esa oración colecta, pues, es el vehículo que lleva hasta Dios nuestras oraciones personales, las de todos. Y es una oración que nosotros, al participar en la Santa Misa, tenemos que prestar atención a lo que el sacerdote está rezando. Porque cuando el sacerdote termine de rezar la oración colecta, vamos a hacer propia esa oración colecta diciendo amén. Al decir amén estamos diciendo sí, esa oración es mía. Ese amén final a la oración colecta es una forma de decir yo suscribo a lo que dijo el sacerdote. Sí, esa es mi oración. Esa es mi oración. Obviamente, si no ponemos atención a lo que dice el sacerdote, al final decimos amén, sin saber ni a qué, pues hay una contradicción, ¿no? Pero bueno, esta oración colecta que se compuso para esta misa por el cuidado de la creación, dice lo siguiente. Dios Padre, que en Cristo, primogénito de toda la creación,
has llamado todas las cosas a la existencia. Haz que, dóciles al aliento de vida de tu espíritu, custodiemos con amor la obra de tus manos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y entonces respondemos amén. Esta oración colecta que se ha compuesto para esta misa sigue la estructura clásica de las oraciones colectas. Ya desde el siglo VII veíamos oraciones colectas que estaban compuestas con esta estructura, que se ha preservado. En ocasiones se rompe, pero por regla general una oración colecta tiene esta estructura que vemos aquí. En primer lugar, vemos una invocación a Dios. Por supuesto, si vamos a rezar a Dios, lo invocamos. Después de que lo invocamos, le recordamos a Dios alguna cualidad suya o algo que ha hecho por su pueblo. Ese recuerdo se conoce como cláusula anamnética. Un recuerdo de una cualidad de Dios o un recuerdo de algo que ha hecho por su pueblo. Después de recordarle a ese Dios que invocamos algo que ha hecho por su pueblo o algo, una cualidad suya, ahora sí le pedimos. Habitualmente le pedimos dos cosas, usualmente son dos peticiones. Puede ser una, como en este caso. Hay por ahí una o dos oraciones colectas que tienen incluso tres peticiones. Esta tiene una. Y la oración colecta termina con la conclusión larga. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La conclusión corta es la que dice simplemente por Cristo nuestro Señor. Amén. Y con esa conclusión corta concluyen otras oraciones. Pero la colecta siempre termina con la conclusión larga. La invocación es importante por varias razones. La primera, pues porque con ella invocamos a Dios. Pero las palabras o el nombre de Dios que se elige crea una atmósfera en esa relación en la que vamos a dialogar con Dios. Porque hay diferentes formas de invocar a Dios. De hecho, estoy trabajando en un libro. Ese va a ser uno de mis siguientes libros. Es un libro que me está tomando tiempo porque es un libro que estoy saboreando, porque es un gran ejercicio espiritual. Lo que estoy haciendo en este libro es compilar todas las invocaciones a Dios que aparecen en el misal. Y a partir de su invocación, hacer el ejercicio de ver qué es lo que se le pide a Dios en todas las oraciones colectas del año litúrgico en función de la forma como Dios es invocado. Porque puede ser invocado de una forma muy simple, oh Dios, o puede ser invocado de una forma más sofisticada, Dios Todopoderoso y Eterno. Cuando nosotros nos dirigimos al Dios Todopoderoso y Eterno, pensamos en ese Dios que todo lo puede y pensamos en ese Dios que trasciende todo el tiempo. Entonces nos imaginamos, al referirnos a ese Dios todopoderoso y eterno, a un Dios avasallador, a un Dios que incluso como que está lejano, porque es el Dios todopoderoso y eterno, que yo ante Él soy poca cosa, soy nada ante el Dios todopoderoso y eterno. Hay, por ejemplo, otra invocación, son muchas diferentes, pero por ejemplo hay otra que dice Dios nuestro. Cuando invocamos al Dios nuestro, eso suscita intimidad, cercanía. Entonces, la forma de invocar a Dios cuenta. Y en este caso, la forma como invocamos a Dios es Dios Padre. Y es interesante porque esta invocación va a ser consistente a lo largo de los textos eucológicos de esta misa por el cuidado de la creación, justamente. Siempre nos vamos a referir en esta misa a Dios como Dios Padre. Es una misa por el cuidado de la creación. Y curiosamente no nos referimos al Dios creador, sino al Dios Padre, que es el Dios creador, sí, pero es un Dios creador al que vemos como nuestro Padre, porque de hecho lo es.
Y entonces eso es importante porque ese Dios creador le estamos hablando no como sus criaturas, sino como sus hijos, sin que por ello dejemos de ser criaturas y Él deje de ser nuestro creador. Pero suscita esta atmósfera entre el Padre y el Hijo, esta relación, paternidad, filiación, entre nosotros y Dios, Dios y nosotros. ¿Y por qué es importante? Porque si estuviéramos dirigiéndonos simplemente a Dios, como criaturas al Creador, pues bueno, seríamos las criaturas del Creador, pero al referirnos como, al expresarnos como los hijos del Padre que es Creador, eso implica una responsabilidad. Porque el Hijo del Creador tiene una responsabilidad, a diferencia de sus meras criaturas. Porque de todas las criaturas de Dios, solo hay uno que tiene la responsabilidad de ser el custodio de su creación. Y ese es de todas sus criaturas el que es su Hijo. Y entonces nos referimos a Dios, no al Dios creador, sino a Dios Padre, y así lo invocamos. La cláusula anamnética, ¿qué le recordamos a Dios Padre? Dios Padre, que en Cristo, primogénito de toda la creación, has llamado todas las cosas a la existencia. Eso es lo que le recordamos. Que creó todo con Cristo de por medio. Todo lo creó por Él, todo lo creó para Él. Y entonces aquí vinculamos a Cristo también. Y ahora viene la petición. Haz que dóciles al aliento de vida de tu espíritu, custodiemos con amor la obra de tus manos. Eso es lo que le pedimos. ¿Por qué se celebra esta misa? Esta misa se celebra por el cuidado de la creación. ¿Y quién la va a cuidar? Es que esto es muy interesante y muy importante porque ¿quién va a cuidar la creación? Los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los custodios de esa creación. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios? Nosotros. Por eso es que nos referimos a Dios como nuestro Padre. ¿Ves? Y ahí está ese vínculo. Entonces, si vamos a celebrar una misa por el cuidado de la creación, sorpresa, la creación no se va a cuidar sola. Sorpresa, la creación no la van a cuidar únicamente los de allá. No es, Señor, te vengo a pedir que los demás cuiden la creación. No, la gran sorpresa es que si te vengo a pedir por el cuidado de la creación, eso implica mi responsabilidad como co-custodio de la creación junto con todos los demás. De ahí que lo que te pidamos todos y sea nuestra primera súplica en esta misa, sea justamente que dóciles al aliento de vida, del Espíritu que da la vida, del Espíritu que aleteaba sobre las aguas cuando la creación, custodiemos todos nosotros, incluyéndonos tú y yo, custodiemos y además con amor, no de mala gana, no a fuerzas, no porque no nos queda de otra, no, custodiemos con amor la obra de sus manos. Y hay un vínculo aquí con la antífona de entrada. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Y la obra de sus manos es su creación. Y usando esas palabras, custodiemos con amor la obra de tus manos, que es pregonada por el firmamento dándote gloria. Es que esta oración colecta es una riqueza de teología, porque además vean ustedes cómo nos vincula a la Trinidad. Invocamos a Dios Padre y le recordamos que la creación la hizo por Cristo, para Cristo. Ahí está el Dios Hijo. Y después le pedimos que dóciles al aliento de vida del Espíritu Santo. Custodiemos con amor la obra de sus manos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad plasmada. Ahí está el origen de la creación. Y ahí está la creación en la actualidad que ahora está puesta en nuestras manos. Toda la teología de la creación está plasmada en esta oración y nos implica además de manera personal. Y concluye, por supuesto, con la conclusión larga. ¿De dónde está tomada cada una de estas partes?
de la ocurrencia de los liturgistas que la compusieron, no. Esta invocación está tomada de la carta de Pablo a los Colosenses, está tomada de una encíclica de San Juan Pablo II, una encíclica que se llama Dominum et Vivificantem. Es una encíclica que escribió San Juan Pablo II acerca de la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. De eso se trata esa encíclica Dominum et Vivificantem. Y está tomada en concreto del número 34 de esta encíclica, que dice así: el Espíritu de Dios. Palabras de San Juan Pablo II, que según la descripción bíblica de la creación aleteaba por encima de las aguas, indica el mismo Espíritu que sondea hasta las profundidades de Dios, sondea las profundidades del Padre y del Verbo Hijo en el misterio de la creación. No solo es el testigo directo de su mutuo amor, del que deriva la creación, sino que Él mismo es este amor. Él mismo como amor es el eterno don increado. En Él se encuentra la fuente y el principio de toda dádiva a las criaturas. El testimonio del principio que encontramos en toda la revelación, comenzando por el libro del Génesis, es unívoco al respecto. Crear quiere decir llamar a la existencia desde la nada. Por tanto, quiere decir crear, darle existencia. Y si el mundo visible es creado para el hombre, por consiguiente, el mundo es dado al hombre. Y contemporáneamente el mismo hombre en su propia humanidad recibe como un don especial la imagen y semejanza de Dios. De esta encíclica, pues, está tomada parte de esta oración colecta, pero también está donde dice, has llamado todas las cosas a la existencia. Eso está tomado de el segundo capítulo del libro del Génesis. De ese mismo capítulo está tomada la petición. Y lo que acaba por ser esta oración colecta es una síntesis orante de la creación. Es lo que es. La oración colecta de la misa por el cuidado de la creación es una síntesis orante de la creación. Es una riqueza de teología en todo sentido, de teología bíblica y de teología litúrgica. Una vez que terminan los ritos iniciales, entramos a la liturgia de la palabra. En este programa no nos vamos a enfocar en la liturgia de la palabra, en las lecturas que se han elegido para esta misa. Bástenos con poner atención a sus contenidos, a su temática litúrgica. La lectura del Antiguo Testamento está tomada del libro de la sabiduría, su capítulo 13, el principio del capítulo 13. Y la idea litúrgica de esa lectura es esta: si aprendieron lo suficiente para explorar el mundo, ¿por qué no encontraron más fácilmente al soberano? El Salmo 19, nuevamente, los cielos narran la gloria de Dios. Luego la lectura del Nuevo Testamento está tomada de la primera carta de Pablo a los Colosenses. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Para el Evangelio hay dos opciones, cada una con su aclamación antes del Evangelio. Para la primera opción, la aclamación antes del Evangelio está tomada del Salmo 104. Cuán grandes son tus obras, Señor. Y la perícopa del Evangelio, tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, tiene por tema litúrgico: busca primero el reino de Dios y su justicia. La segunda opción, la aclamación antes del Evangelio, es: tuyo es el reino, oh Señor, tú riges sobre todas las cosas. Y el Evangelio, también tomado del Evangelio según San Mateo, es: se levantó y reprendió a los vientos y el mar, y hubo una gran calma, demostrando el gran señorío de Jesús sobre toda la creación, que hasta las tormentas lo obedecen. Eso es la liturgia de la palabra de esta misa por el cuidado de la creación. Volvamos a los textos eucológicos y pasemos ahora al ofertorio. Explicaba yo al principio del programa que a la Santa Misa vamos a 4 cosas. Son 4 los fines de la Santa Misa. Decíamos, el fin latréutico, adorar a Dios. El fin eucarístico, darle gracias a Dios. El fin impetratorio, pedirle a Dios. Y el fin
propiciatorio, ofrecerle un sacrificio a Dios. Cada vez que vamos a misa, le ofrecemos a Dios un sacrificio. ¿Y cómo funciona esto? Es que esto es de lo más importante que sucede en la misa y es algo que se tiene que entender para que se pueda vivir la misa. Y recuerden, de hecho, el programa anterior en el que hablamos acerca de las procesiones en la Santa Misa y explicábamos cómo la procesión de entrada es una procesión que se encamina ¿a dónde? Al Calvario, donde está el altar donde Jesús va a ofrecer su vida en sacrificio. La procesión de los dones es una procesión en las cuales la iglesia camina con los dones, camina con la ofrenda de su vida, representada por pan y vino, camina hasta el Calvario, donde está Cristo, que se va a ofrecer en ese altar, y recibe Cristo la ofrenda de la iglesia, que es la ofrenda de su vida, simbolizada por ese pan y ese vino, que después el Espíritu Santo va a convertir en el cuerpo y sangre de Cristo, Cristo que se va a ofrecer en sacrificio, y que, como decía San Agustín, nosotros nos ofrecemos como covíctimas con Cristo, y Él se ofrece ahí, en ese altar. Y luego en la tercera procesión, que es la procesión de la comunión, nuevamente la iglesia va en procesión ¿hacia dónde? Hacia el Calvario, donde está el altar, donde Cristo murió ya, ofreciendo su cruz, su vida en la cruz por nosotros, para ahora dársenos como alimento. Entonces, en el momento del ofertorio, es donde se lleva a cabo ese momento, ese propósito, donde se cumple ese fin propiciatorio. Es donde se cumple ese fin de ofrecerle un sacrificio a Dios. ¿Y qué es lo que le ofrecemos a Dios en sacrificio? Nuestra vida. Porque nosotros por el bautismo fuimos ungidos como sacerdotes. Tenemos entonces la potestad de ofrecerle a Dios en sacrificio prácticamente todo. Porque esa es una de las funciones del sacerdote, precisamente, ofrecerle sacrificios. Así que porque fuimos nosotros ungidos como sacerdotes, cuando fuimos bautizados, nosotros podemos ofrecerle a Dios en sacrificio los dolores de nuestra enfermedad, nuestro esfuerzo cuando trabajamos, las obras de misericordia que hacemos por los necesitados que nos vamos encontrando en la calle, las muestras de cariño que le damos a los miembros de nuestra familia con los que vivimos. Todo lo que hacemos, lo que conseguimos en la vida, nuestros triunfos, que conseguí un ascenso en el empleo, te lo ofrezco, Señor, en sacrificio, en acción de gracias porque tengo un empleo, que saqué un 10 en el examen final en la preparatoria, Dios mío, primero te ofrezco todo mi esfuerzo estudiando, y luego te ofrezco el 10 en sacrificio, claro que sí, en acción de gracias de que puedo estudiar, que es cumpleaños de mi esposa y le traigo un ramo de rosas y le doy el ramo de rosas y te lo ofrezco también a ti en sacrificio pidiéndole que la bendigas. O que es cumpleaños de mi hijo y le horneo su pastel de fresas que le encanta y al mismo tiempo que le ofrezco a mi hijo su pastel de fresas, te lo ofrezco a ti en sacrificio, Dios mío, y te pido que bendigas a mi hijo. Que estoy enfermo y tengo mucho dolor por mi enfermedad, Dios mío, te ofrezco el dolor que tengo porque mi hija resuelva los problemas con su marido. O sea, todo en la vida se lo podemos ofrecer a Dios en sacrificio. Y así, a lo largo de la semana, todo lo que hacemos y todo lo que padecemos y todo, deliberadamente, intencionalmente, se lo ofrecemos a Dios en sacrificio. Y luego cuando llegamos a la misa, en el momento del ofertorio, ese pan y ese vino que se le presentan al sacerdote son el símbolo de nuestra vida. Entonces ese pan y ese vino son el símbolo de nuestra ofrenda a Dios. Así que en ese pan y en ese vino están representados ¿qué? Las flores que le di a mi esposa, el pastel de fresa que le hice a mis hijos, a mi hijo el de su cumpleaños, el 10 que saqué en el examen, el esfuerzo para estudiar para ese examen, el ascenso que me dieron en el empleo, el dolor que tuve cuando estaba enfermo. Todo eso que estuve ofreciendo en la semana, ahí va. Y entonces de manera intencional, cuando al sacerdote le presentan el pan y el vino, yo de manera intencional en ese momento digo, Dios mío,
ahí está, todo esto que te estuve ofreciendo, ahí está, acéptalo, tómalo, acéptalo y transfórmalo con el poder de tu Espíritu Santo en tu cuerpo y tu sangre. Es lo que sucede en ese momento del ofertorio. Pero no solamente le ofrezco a Dios mi vida, también le ofrezco a Dios en sacrificio el fruto de mi trabajo, el fruto de mi trabajo que acaba por ser un don de Dios. Entonces, cuando me pasan la bolsa de la ofrenda o la canasta de la colecta, el dinero que coloco no es una limosna ahí buscando el cambio que traigo en la bolsa y que aviento. No, no, no. Estoy ofreciéndole a Dios en sacrificio el fruto de mi trabajo que recibo de la generosidad de Dios. Entonces, de una manera intencional, Dios mío, te ofrezco el fruto de mi trabajo que recibo de tu generosidad y lo entrego como una ofrenda. Es que es una ofrenda, es lo que es. Eso es lo que ofrecemos, nuestra vida y el fruto de nuestro trabajo. Y se le presentan a Cristo ahí en el altar. Y el sacerdote, al preparar ese pan y ese vino sobre la mesa del altar, reza una oración sobre las ofrendas. Esta es la oración sobre las ofrendas que se compuso para esta misa por el cuidado de la creación. Dice así: recibe, oh Padre, estos frutos de la tierra y del trabajo de nuestras manos. Perfecciona en ellos la obra de tu creación, para que transformados por el Espíritu Santo, sean para nosotros comida y bebida de vida eterna. Vaya. Nuevamente, la invocación es al Padre. Te digo, en esta misa siempre vamos a estarnos refiriendo al Padre, no al Creador, sino al Creador que es nuestro Padre. Y no como criaturas, sino como las criaturas que somos sus hijos. Y te digo, porque eso implica ya una responsabilidad como custodios de la creación. Entonces, recibió, Padre, estos frutos de la tierra que tú nos das por tu generosidad y estos frutos del trabajo de nuestras manos. Ahí está, lo que ofrezco a Dios es el fruto del trabajo de mis manos. Pero del fruto del trabajo de mis manos, no solamente es ese dinero que pongo en la bolsa de la colecta, es ese esfuerzo que hice para sacar ese 10 en el examen final. Es ese amor y ese esfuerzo con el que horneé ese pastel de fresas para el cumpleaños de mi hijo. Es ese amor y ese esfuerzo en lugar de estar renegando y maldiciendo cuando hago el quehacer de la casa y cuando lavo la ropa y cuando plancho. Porque tengo dos opciones como hijo de Dios. O maldigo y reniego de todo lo que tengo que hacer, o todo lo convierto en una ofrenda a Dios. Y no puedo ofrecerle a Dios algo de lo que estoy renegando y maldiciendo. Entonces mejor se lo ofrezco. Es que me va a costar trabajo, pero te lo ofrezco. Me va a costar trabajo y te lo ofrezco, Señor. Acéptalo en sacrificio. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Y esa ofrenda aquí que le estamos presentando al Señor, estos frutos de la tierra y del trabajo de nuestras manos, recíbelos y perfecciona en ellos la obra de tu creación. O sea que con todo mi esfuerzo, con mi trabajo en la oficina, con el trabajo en la casa, con mi trabajo estudiando, que con todo mi trabajo la perfección que nos has encomendado se perfeccione. Pero también recíbelos, recibe esta ofrenda que te doy, para que esta ofrenda que está simbolizada por este pan y este vino, que este pan y este vino en los cuales va todo esto que te ofrecí, transformados ese pan y ese vino por el Espíritu Santo, se conviertan para nosotros en comida y bebida de vida eterna. ¿Y cuál es nuestra comida y bebida de vida eterna? El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Esa última parte de esta oración sobre las ofrendas está tomada del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. De manera que lo que es esta oración sobre las ofrendas es una oración que nos lleva a la contemplación litúrgica de la creación. Es lo que es esta oración. Es la contemplación litúrgica de la creación. Como ves, ir analizando paso a paso los textos eucológicos de esta misa por el cuidado de la creación hace una diferencia entre el cielo y la tierra. Nos ayuda a comprender en verdad lo que se está celebrando.
qué tristeza y qué ridículo tantos por ahí que se han escandalizado porque hay una nueva misa en el misal por el cuidado de la creación. Son textos bellísimos, teológicamente perfectos. Lex orandi, lex credendi. Lo que la iglesia reza es lo que la iglesia cree. Sí, esto que estamos rezando es lo que estamos creyendo, esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe que nos gloriamos de profesar. Ni más ni menos. Y hay quienes se están escandalizando. Vaya, pues porque no saben nada de liturgia, eso es un hecho. Pero yo estoy seguro que estás aprendiendo mucho con este programa, mucho con este programa. Imagínate si tuvieras la oportunidad de, con este nivel de detalle, estudiar la misa entera, pero de principio a fin. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las oraciones finales de esta misa. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en cada momento de la Santa Misa? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significado profundo tiene cada gesto y cada palabra? Te invito a descubrirlo en la Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Una clase de 6 horas impartida por tu servidor Mauricio Pérez. En esta clase estudiaremos la misa de principio a fin. Conocerás lo que debe ser, lo que no debe ser y entenderás el porqué de cada parte. Desde la congregación de los fieles hasta la bendición final, comprenderás la sacramentalidad profunda que transforma cada momento de la misa en un encuentro vivo y verdadero con Dios. Una clase dirigida a ministros litúrgicos, diáconos, sacerdotes, catequistas y a todo católico que quiere aprender a tener en cada misa un encuentro vivo con Dios. La clase se imparte solo de manera presencial y solo dentro de Estados Unidos. Si deseas más información y quieres invitarme a tu parroquia, visita el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Y ahora está aquí con nosotros nuestro querido búho sabio, que me acompaña para saludar a nuestros amigos que se han ido sumando a esta transmisión del Club de los Búhos esta noche. Bien, pues vamos a continuar porque este tema está muy interesante. A mí me está gustando mucho y estoy disfrutando mucho compartir todo esto con cada uno de ustedes. Y oye, búho sabio, pues vete allá con el buino y al rato los llamo para que vengan a despedir el programa. Nosotros vamos acá, mientras tanto, a continuar con ahora con las oraciones, pues ya de la parte final de la misa, ya en el rito de la comunión, la antífona de la comunión. La antífona de la comunión es importante porque ella nos sugiere o nos propone o nos dispone para el encuentro con Jesús en la comunión. Hablando nuevamente de las procesiones que hacemos en la misa, ya el tema que explicamos a fondo en la emisión pasada. Y si no lo viste, ve aquí al canal Mauricio Pérez, youtuber católico, busca la emisión anterior del Club de los Búhos, o al final de este video va a estar la referencia a ese programa para que veas la explicación a detalle de esas procesiones. Pero bueno, en esta última procesión, que es la procesión de la comunión, decíamos que vamos caminando hasta el Calvario, donde ya Cristo se ofreció en el altar, ofreció su vida por nosotros y ahora se nos da en comunión. Vamos a tener ahí el encuentro definitivo con Cristo en la misa. Ese es el momento del encuentro definitivo, porque ahí ya lo vamos a tener de cerca, tan cerca que va a entrar en nosotros, nos lo vamos a comer y va a entrar en nosotros. Y vamos a entrar en comunión, Él con nosotros y nosotros con Él. Y justamente ese encuentro en cada misa tiene ¿cómo podríamos decirlo? Un sabor espiritual diferente que está marcado por la antífona de la comunión. Por eso es importante leerla. Y para esta misa, por el cuidado de la creación, está tomada del Salmo 97 y dice así: los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos sugiere esta antífona
de la comunión. Es un texto que por un momento nos ubica con la creación entera, nos hace parte, nos hace sentir parte de la creación entera, de la creación entera, que está contemplando la creación entera, la salvación obtenida por la muerte de Jesús que ofreció su vida por nosotros. Entonces, al nosotros ir avanzando con esta idea en la procesión de la comunión, en esta misa por el cuidado de la creación, es lo que tenemos que llevar en mente precisamente. Yo soy parte de toda la creación de Dios, pero en este momento soy parte de toda la creación de Dios que es testigo de cómo el Hijo de Dios muere en una cruz y resucita para que podamos ser salvados. Y es que hay un vínculo muy importante entre la creación y la Pascua del Señor. Porque para que nosotros podamos, se necesita un sepulcro vacío para que tengamos vida eterna. Pero para que pueda haber un sepulcro vacío y que tengamos vida eterna, se necesita una cruz en la que Cristo muera para el perdón de nuestros pecados. Y para que pueda haber una cruz en la que Cristo muera para el perdón de nuestros pecados y que Cristo pueda morir por nosotros y salvarnos, tenemos que estar en comunión con Él de alguna forma, porque si no, ¿cómo va a morir por nosotros? A menos que estemos en comunión con Él. Entonces, para que pueda haber una cruz en la que Cristo muera por el perdón de nuestros pecados, tiene que haber un cenáculo en el cual Jesús instituya la Eucaristía, para que a través de la Eucaristía, comiéndonos su cuerpo y bebiéndonos su sangre, podamos estar en comunión con Él. Y al estar en comunión con Él, Él pueda morir en esa cruz por el perdón de nuestros pecados y luego pueda dejar un sepulcro vacío y con su resurrección garantizar que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, para que haya salvación se necesita ese cenáculo con esa Eucaristía, esa cruz con esa muerte de Cristo y ese sepulcro vacío con una resurrección de Jesús. Y eso es el misterio pascual. Entonces, hablar de la salvación de nuestro Dios es hablar del misterio pascual. Y ese misterio pascual está vinculado a la creación, porque curiosamente ahí empieza todo. No es coincidencia que en la misa de Pascua, en la vigilia pascual, en la noche santa en la que celebramos justamente la Pascua de Cristo, en la que celebramos, no la Pascua de Cristo, en la que celebramos su resurrección, porque la Pascua de Cristo la celebramos en el Tríodo Pascual. Y en el Tríodo Pascual que celebramos la Eucaristía en el cenáculo, la muerte en la cruz y la resurrección en el sepulcro vacío. Ahí están los tres. Pero en esa vigilia pascual en la que Cristo resucita, que la resurrección en el sepulcro es el culmen de esa Pascua de Cristo, porque el paso 1 está en el cenáculo, el paso 2 está en la cruz y el paso 3 está en el sepulcro que deja vacío. Entonces, el culmen de esa Pascua está en el sepulcro vacío, y eso se celebra en esa vigilia pascual en la Noche Santa. ¿Dónde empieza todo? ¿Cuál es la primera lectura de esa vigilia pascual en la Noche Santa? El relato de la creación, del libro del Génesis. Hay un vínculo fuerte entre la creación y la salvación, y ahí queda litúrgicamente plasmado. Bueno, pues de esa creación de Dios somos parte, y al acercarnos a comulgar en esta misa, debemos ser conscientes que somos parte de toda esa creación que es testigo de ese misterio pascual, que es testigo de esa salvación de Dios. Y por último, después de la comunión, esta es la oración, que es una oración con la cual invocamos los frutos del misterio que hemos celebrado. La oración dice así: el sacramento de unidad que hemos recibido, oh Padre, acreciente la comunión contigo y con los hermanos, para que esperando unos cielos nuevos y una tierra nueva, aprendamos a vivir en armonía con todas las criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Aquí está la conclusión breve, por cierto, esta es la conclusión breve por Jesucristo nuestro Señor, a diferencia de la larga con la que termina la colecta. Lo primero que nos llama la atención de esta oración después de la comunión en esta misa por el cuidado de la creación es la invocación nuevamente ¿a quién? ¿Al Creador? No, a nuestro Padre, que es el Creador. Otra vez, nosotros que somos criaturas, pero que somos sus hijos, nos dirigimos al Creador, que es nuestro Padre. Otra vez, aquí la constante es ese Padre, que es el Creador. Vemos aquí en esta oración después de la comunión una palabra, una idea recurrente: unidad, comunión. El sacramento de unidad que hemos recibido, Padre, acreciente la comunión contigo y la comunión con los hermanos, para que esperando unos cielos nuevos y una tierra nueva, aprendamos a vivir en armonía, cosa que implica comunión, pero ahora resulta con todas las criaturas. Vaya, ¿de dónde está tomada esta oración después de la comunión? Es muy interesante. La primera parte, el sacramento de la unidad. Esto está tomado de una homilía de San Agustín acerca del capítulo 26 del Evangelio según San Juan, en la que hablando acerca de la Eucaristía dice lo siguiente, San Agustín: un solo pan para que nosotros, siendo muchos, seamos un solo cuerpo, misterio de amor, símbolo de unidad, vínculo de caridad. De esta homilía de San Agustín, los liturgistas que compusieron esta oración tomaron la primera parte, el sacramento de unidad. La segunda parte de esta oración después de la comunión, que hemos recibido, oh Padre, acreciente la comunión contigo y con los hermanos, para que esperando unos cielos nuevos y una tierra nueva. Eso está tomado del capítulo 3 de la segunda carta de San Pedro. Luego, la petición: aprendamos a vivir en armonía con todas las criaturas. Eso está tomado de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, del número 66 de la Laudato Si, que dice así: los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra, de labrarla y cuidarla. Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto. Y hace referencia el Papa a Génesis 3, versículos 17 al 19. Por eso es significativo que la armonía que vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía San Buenaventura, el sucesor de San Francisco de Asís, que por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles y los ataques a la naturaleza. Bueno, de este número de esta encíclica está tomada esta parte, la petición: que aprendamos a vivir en armonía con todas las criaturas. Ya en la oración colecta, una parte de la oración colecta estaba tomada de la encíclica Dominum et Vivificantem de San Juan Pablo II. Ahora esta petición de la oración después de la comunión está tomada de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que a fin de cuentas, como decía en la introducción, pues esta misa es el legado de la pastoral
del cuidado de la creación del Papa Francisco, que se vuelve acción litúrgica en este caso. Entonces, como puedes ver nuevamente, aquí está lex orandi, lex credendi. Lo que la iglesia reza es lo que la iglesia cree. Aquí está plasmada nuestra fe acerca precisamente del cuidado de la creación. Y otra vez, le pedimos a Dios con esta misa por el cuidado de la creación, pero no porque alguien más la cuide, y no porque Él la cuide. No, es que esa es la cosa, es que le pedimos a Dios que la cuide, pero a través de nosotros, porque desde el principio en el Génesis, Dios le encomendó la creación al hombre, hecho a su imagen y semejanza, hecho hombre y mujer. Y nosotros somos hijos de esa primera pareja. Así que nosotros somos los depositarios de esa encomienda, somos los custodios de la creación. Pedirle a Dios por el cuidado de la creación nos implica fuertemente, y pedirle a Dios que la cuide, implica que nos ilumine para que sepamos nosotros, a nivel personal, cuidar esa creación y hagamos lo que nos corresponde para hacerlo. Es una misa bellísima y yo espero que lo que hemos reflexionado, comentado en esta emisión del Club de los Búhos te haya servido para comprender más acerca de esta misa tan hermosa. Y también, si acaso has visto alguno de esos videos de aquellos que se han escandalizado totalmente en vano, porque como ves, al contrario, es una misa pues, realmente hermosa. O sea, ¿qué más podemos decir? ¿No? Hermosa, apegada a nuestra fe, totalmente bíblica, teológica, se apoya en San Agustín, se apoya en Juan Pablo II, se apoya en el Papa Francisco. O sea, ¿qué más quieren? Yo no entiendo qué más quieren. Pero bueno, espero que además de entender esta misa también te haya ayudado a entender más acerca de la Santa Misa en general y sobre todo que te deje con hambre de saber más y más y más de la liturgia y de la misa, porque es en la misa donde tenemos el encuentro con Dios por excelencia. Nada supera el encuentro con Dios que tenemos en la Santa Misa. De ahí que tengamos que aprenderla y entenderla, porque mientras mejor la entendamos, esos encuentros con Dios en la misa van a ser cada vez más plenos. Por fuerza que sí, así sucede, me consta. Bien, pues vamos a despedir el programa agradeciendo a todos los que lo han visto y también agradeciendo a quienes han dejado aquí sus comentarios. Hola, Bueno, ven acá de regreso, ayúdame por favor a que despidamos aquí el programa rápidamente. Tenemos aquí a... ¿Quién está aquí? Alice. Me gustan mucho sus videos, a mí me sirven mucho. Estudié Cefolit incorporado a Somelit y colaboro en la Comisión Diocesana de Liturgia. Es por eso que todo lo que usted explica me ayuda mucho. Bueno, pues qué bueno que te sea de ayuda en tu trabajo que hagas allá con la Comisión Litúrgica y con la Sociedad Mexicana de Liturgistas. Muchos saludos. Y finalmente... Hermosa, no sabes cómo nos atosigaron los mensajes de que era una misa pagana. Lo importante es que tú lo has dicho muy bien, es una misa para el cuidado de la creación. La cuestión es que luego la mencionan como una misa ecológica. Bueno, pues la ecología tiene que ver con el cuidado de la creación, o sea, ¿qué tiene eso que ver, no? O qué tendría de malo, ¿no? Y otra vez, no confundir aquí que yo hablé de la eucología, o sea, de los textos eucológicos, o sea, de las oraciones. No hablé de ecología, hablé de eucología, que es totalmente diferente. Adiós, Buin, ahora el búho sabio que venga aquí a despedir a los últimos que nos dejaron aquí sus mensajes. Pues gracias por su compañía en este programa. Acuérdense que el Club de los Búhos se queda grabado en nuestro canal, Mauricio Pérez, youtuber católico. Lo pueden también ver en la página oficial del Club de los Búhos, en nuestro sitio semillasparalavida.org/. El Club de los Búhos. Y acuérdense también que a partir de mañana pueden escucharlo, lo mismo que las emisiones anteriores, en su formato de podcast, en su aplicación de podcast favorita. Con el favor de Dios, nos vemos acá la próxima semana para seguir pensando la vida a través de nuestra fe católica aquí en el Club de los Búhos. Que Dios los llene a todos de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo,
Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas.